Analia Maldonado con nosotros, ¿cómo te va? ¿Todo Hola, bien? Todo bien. Bienvenida. Todo bien. Gracias. Bueno, tenés una historia muy particular, muy particular. La vamos a contar de cero, ¿querés? Dale. ¿Cuándo empieza esta historia? Esta historia de que ustedes querían adoptar. Primero no pensaban en Ucrania, pensaban en Argentina, supongo. Sí, por supuesto. Nosotros nos anotamos para adoptar hace más de 10 años. ¿Tenían hijos antes? Nosotros no teníamos hijos, hicimos muchos tratamientos de fertilización, ninguno tuvo éxito, entonces nos decidimos en adoptar. Bueno, nos anotamos y fue imposible la verdad en Argentina. ¿Pero por qué? ¿A dónde estaban las trabas? No sé, la verdad que no sé dónde. ¿Cuánto tiempo estuviste en la lista de ahí 10 de espera? años. ¿10 años? 10 años. Y nunca nos llamaron para nada. Pero venían a visitarlos, ustedes iban a preguntar qué pasaba o en qué Todos era? los años hay que ir a validar si uno quiere seguir. Es como, claro, sigo en la lista, Sigo digamos. la lista. ¿Y ustedes todos los años regularmente No, iban? Sí, y ¿qué hacíamos? Cada vez que íbamos agregando, porque el primer año nos anotamos para bebés, después íbamos incorporando años y hermanitos, Claro, para ver si así teníamos más chance, pero no, la verdad que nunca nos llamaron. ¿Te decían por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué había de fondo? No, nunca nos dieron una explicación. ¿Pero y ustedes preguntaban? Sí, preguntamos, y siempre nos decían que no, que teníamos que seguir esperando. Esa era toda la No había respuesta que porque, teníamos a ver, por año. Conocemos cientos de miles de historias de niños y niñas que necesitan una familia adoptiva. Sí. De hecho, asumo que Sí, sos más por consciente supuesto. que nadie de eso. Sí, conozco bastante el tema de familias sustitutas. He dado vuelta por todos lados con ese tema, así que lo conozco bien. ¿Y por qué crees que nos pasa esto en nuestro país? ¿A dónde está el problema? Ya con toda esta experiencia vivida. Que aquí no se piensa en los niños. Se prioriza la familia biológica y no los niños. Siempre quieren que los niños tengan lazos con sus padres biológicos. Y en ese querer pasan años, los niños pasan tiempo con distintas familias o en algunos hogares, porque siempre tratan de que vuelvan con sus padres, y hay historias, la verdad, que no se puede volver porque es imposible que los padres se hagan cargo. O sea, de vos los decís niños. que acá el foco está muy puesto en que cada niño vuelva a su familia biológica y que eso hace que las listas de espera sean interminables Eternas. Sí. y eternas, ¿no? Porque Eternas, aparte sí. son muy largas esas Muy listas. largas, sí. Imagínate que si vos tuviste 10 años esperando, o sea, no tiene que ver con condiciones dadas tuyas. No es que para tu nada. familia no tenía las condiciones dadas para adoptar. No, para nada, para nada. E inclusive cuando uno se anota para adoptar, ni siquiera te piden un recibo de sueldo, por decirte, o sea, simplemente te preguntan si trabajás, si tenés ingresos, pero nada más que eso. Muy diferente, por ejemplo, del país de Ucrania, que ellos sí piden varias cosas. Claro, pero acá en Argentina Acá no te piden nada, pero hasta tampoco... que no llegue el momento, digamos, que ya te van a dar un niño en adopción en guarda, no en adopción, ahí en ese momento sé que recién ahí te piden cosas. ¿Y llegaron a tener algún niño o niña en guarda o no, No, tampoco? no. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Y cómo sobrellevaron como pareja esos 10 años? Ya no buscaban, digamos, No, la verdad que ya estábamos como resignados. resignados, exactamente. Y de pronto un domingo, leyendo el diario, nos enteramos de que una familia de Cruz Alta había hecho una adopción internacional y bueno, y que había traído una niña. Entonces, Leyendo el diario. Leyendo el diario. En ese momento nos llenaron de mensajes amigos que a su vez estaban leyendo, contándonos la historia, diciendo, anímense. Che, Analia, mirá, fíjate lo que hay acá. Sí, así fue. Vos tenías evidentemente, y tu pareja también, como el deseo de maternidad y paternidad a flor de piel. Sí, Para que todos tus amigos te contacten y demás, Sí, claramente. Sí, todos sabían de la lucha que nosotros teníamos, de todos los tratamientos, de todas las cosas que habían pasado y de la espera que teníamos aquí en Argentina. Y bueno, y ahí decidimos, nos contactamos, en mi trabajo conocí a un chico que era del mismo pueblo de esta familia y así nos contactamos con ellos. Con la gente de Cruz Alta. De Cruz Alta. ¿Y qué te dijeron? Y bueno, ellos ahí me explicaron cómo era. Lo que pasa es que en el momento que ellos lo hicieron era más fácil, digamos, porque era menos el tiempo que había que estar en Ucrania. Ya habían pasado casi 2 años, o 1 año y medio, y ya habían cambiado algunas cosas. ¿Y también. por qué habían ido a Ucrania? ¿Por qué Ucrania era el lugar? Porque era el país que más facilitaba. Porque, por ejemplo, estaba Haití, que nosotros habíamos averiguado en Haití, pero en Haití nos pedían 6 meses de residencia. Tenías que irte a vivir 6 meses a Haití
Y recién allí la posibilidad de adoptar y venirte nuevamente a la Argentina con tu hijo o hija adoptada. Sí. Y en cambio en Ucrania no te exigían eso. No. Inclusive en Ucrania podés viajar 2 o 3 veces y vas y estás una semana, 15 días y te volvés. ¿Pero tiene alguna particularidad, Ucrania en relación al resto de los países? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo hablo por Ucrania, que es lo que conozco, no sé el resto de los otros países, pero en Ucrania se prioriza mucho la vida del niño. Es como una política de Estado, digamos. Exactamente. Un niño que es quitado es muy raro que vuelva a su familia biológica, porque si se lo llegaron a quitar es por alguna razón muy grave para el niño. Esta familia de Cruz Alta les contó a ustedes cómo era la historia. Era la historia, sí. ¿Y ellos por qué habían elegido Ucrania? Pues bueno, alguien se los había sugerido. Claro, ellos los habían averiguado por internet. ¿Y entonces cómo sigue la historia? Entonces, bueno, comenzamos a armar la carpeta, que es bastante engorrosa armar la carpeta. ¿Pero hiciste algún contacto en Ucrania? ¿Sabías claro, que alguien sí. Este chico nos contactó con la persona, con la facilitadora de Ucrania. Bueno, nos pasaron la verdad que un montón de cosas en el camino, porque la persona que nos hizo todo el trámite, faltando un mes más o menos para viajar, fallece en un accidente. ¿Se murió? Se murió. Él iba con una familia, tuvo un accidente automovilístico con una familia de Mendoza. Que también le estaba facilitando. Estaban facilitando. Y bueno, la chica de Mendoza fallece y él. Entonces nos quedamos todos los que estábamos aquí en Argentina preparando las cosas sin saber qué hacer, no sabíamos cómo íbamos a seguir, porque su esposa era la traductora, pero no sabíamos si ella iba a seguir con el tema. Hasta que, bueno, ella se repuso de todo y, bueno, ella siguió. ¿Y qué es lo que tenían que mandar? ¿Qué iban mandando? Por ejemplo, nosotros armamos una carpeta donde te piden. Hay 2 condiciones fundamentales que te pide el país, que tenés que estar casado legalmente y tener casa propia. No aceptan a parejas del mismo sexo como padres adoptantes, y después todo lo demás son cuestiones que, me parece bien todo lo que piden. Ellos piden muchos estudios médicos nuestros, si estamos bien psicológicamente, tenemos que hacer un estudio con un asistente social. Todo eso vos lo haces acá en Argentina y lo vas enviando. Sí, lo voy enviando todo junto. Una vez que junte todo, tengo que juntar todo y todo va apostillado. Bien. Todo lo que hacemos va apostillado, certificado de residencia, que había que hacerlo especialmente en Buenos Aires, porque el que hacen acá lleva una leyenda que vale por 3 días y no alcanza a llegar a Ucrania, que está vencido. Claro. Entonces, bueno, varias cosas, son varias las cosas que piden, qué sé yo, certificado por así de SIDA, de todo ese tipo de cosas. Una serie de cosas, de condiciones que una vez que completaste todo, lo mandás. Ellos tardan en aprobarte a veces 1 mes, 2, 3, depende de lo que, porque como ellos hacen para todo el mundo, a nosotros la verdad que nos fue rápido. Hay gente de todo el mundo, adoptando en Ucrania. Sí, muchísima gente. Muchísimas familias, nosotros conocemos muchísimas familias europeas y canadienses. ¿Nunca se te ocurrió preguntar por qué Ucrania? ¿Por qué Ucrania tenía esta particularidad? No. Política de Estado, digamos, puramente. Sí, para ellos es totalmente normal. Inclusive yo, después cuando estuve ahí, que fui a varios orfanatos, para ellos es totalmente normal el tema que venga gente de diferentes lugares del mundo. Sí. Bien, hay muchos niños, que la mayoría de los niños que están en el orfanato es porque sus papás murieron en la guerra. Ellos actualmente están en guerras. Entonces, lo que pasa es que por ahí el mundo desconoce un poco del Estado por el cual atraviesa Ucrania. Nosotros lo desconocíamos. Claro, vos no tenías idea de nada. Sabíamos que había un poco de problema, pero muy así a la ligera. Bien, y nos toca ir a una zona. Nosotros encima los niños estaban en una zona de guerra, estábamos a 30 kilómetros. Pero a ver, para que no se me corte la historia. Sí. Mandaste los papeles, los estabas haciendo con este facilitador tiene un accidente, pierde la vida, y quedan otra vez medio así como descolocados. Exactamente. ¿Y quién recupera todo el papelerío y demás? La esposa. Su mujer continúa. Su mujer continúa, sí. Bien. Ella continúa. ¿Cuánto tiempo pasó entre que empezaron a armar los trámites y lograron viajar a Ucrania? Y nosotros tardamos en armar la carpeta casi 1 año por una cuestión económica.
Porque, o sea, nosotros sabíamos que cuando mandáramos la carpeta teníamos que tener el dinero para viajar, porque no iba a pasar tanto tiempo. Sí o sí tenían que viajar los dos, vos y tu marido. Sí, la primera vez tenés que viajar. Cuando vos vas a elegir la carpeta, porque vos en realidad no vas a elegir niños, sino que vas a elegir la carpeta con su historia. No vas a un book de fotos. Contame cómo es eso. Llegás a Ucrania. Tenés una cita. Perdón, vieron sí. la carpeta y dijeron, ustedes están en condiciones de adoptar. Sí, vengan. Entre que esa carpeta ingresó y nos dijeron que estaba todo bien y tuvimos que viajar, pasaron 15 días. 15 días. Sí. O sea que, por un lado, una felicidad absoluta. Sí. Nada que ver con Argentina. Habían pasado 10 años acá. Sí. Pero, bueno, la vorágine de armar todo e irse. ¿Y cuánto tiempo se tenían que quedar la primera vez? Y eso no sabíamos. Suponíamos que más o menos era alrededor de 2 meses. ¿2 meses? Sí, suponíamos. O sea, viajabas y tenías que quedarte 2 meses allá. Terminamos estando 4 meses y 10 días. ¿Y cómo acomodaron con el laburo? ¿Ustedes a qué se dedican? Mi esposo, él es ingeniero y trabaja de forma particular, y yo trabajo en la administración pública. ¿Pediste licencia? Pedí licencia, o sea, como yo ya sabía cómo era todo esto, un año antes ya empecé a guardar mi licencia anual. Claro, para te poder la veías venir, juntar. digamos. Sí. Pero se fueron sin saber cuánto tiempo iban a tener que quedarse. Sí. ¿Suponían un par de meses? Suponíamos, pero no estábamos seguros. Porque no todos los casos son iguales, porque no todos los niños están en el mismo lugar, entonces varía el tiempo de espera. Bueno, hasta ahí. Llegaron a Ucrania. Déjame que haga un consejo y a la vuelta del consejo me contás cómo fueron esos 4 meses en Ucrania hasta que lograron la adopción de sus hijos. Ahí venimos, mirá. Muy bien, seguimos con Analía. Bien, Analía, estamos en Ucrania. Llegó ese famoso día. Llegaron a Ucrania, vos y tu marido. ¿Son de viajar en general tu marido y vos o no tenían mucho mundo, digamos? Sí, la verdad que habíamos viajado, pero nunca a Europa. Hemos viajado mucho acá en todo lo que es Centroamérica, pero a Europa no conocíamos. Claro, pero bueno, más o menos te manejabas, digamos. Sí. ¿Inglés, alguno de los dos o no? Sí, mi esposo bastante inglés, lo que pasa es que no nos sirvió mucho el inglés. Porque los ucranianos hablan ucraniano. Claro, y yo había tomado un poco de clases con una ucraniana de Rosario. Claro. O sea, las cosas básicas, como para más o menos no llegar tan, digamos, sin saber nada. ¿Y cómo empieza la historia? ¿Llegan y qué es lo primero que tienen que hacer? Claro, nosotros llegamos ya teniendo el día de la cita. Bien. Hay un ministerio, el gobierno tiene un ministerio, es el Ministerio de Adopción. El día que llegamos, a una hora, teníamos la cita, vamos con la traductora, que a su vez es la facilitadora, claro, la que se encarga de todo lo que es el tema legal. Era la viuda, digamos. La viuda. Fuimos con ella y bueno, nos trajeron un montón de carpetas con historias. Nosotros en realidad íbamos a buscar uno. ¿Cuántas carpetas? Y nos trajeron creo que 4 carpetas, 4. 4 carpetas, cada carpeta era un niña. Un niño, sí. Con su historia. Con su historia, sí. Y hay fotos, lo que pasa es que las fotos no son actuales. Momento, ¿no? Muy fuerte. Porque te empiezan a contar la historia de cada criatura. Sí. La traductora. La traductora, sí. ¿Y ustedes escuchando? Escuchamos. Y te los querés traer a todos, porque todos tienen historia. Contame un poco, no vamos a entrar en detalle, pero ¿qué había atrás de la historia de cada una de las que estabas escuchando? Bueno, ustedes vinieron con 3. Con 3. O sea que de las 4 carpetas se quedaron con 3. Sí. No, nosotros nos quedamos con una carpeta que era de 3 hermanos. Ah, ahí está. Contame la historia entonces de esa carpeta. Claro, había una carpeta que eran de ellos, después había de 4 hermanos, de 2 y de 1. ¿Te las leyeron a todas? A todas. ¿Y la de tus hijos qué decía? Y la de mis hijos decía que, ellos se criaron toda su vida en el orfanato. La más chiquita entró con 3 meses. ¿Y te explica por qué? ¿De dónde son sus padres biológicos? Nos explican de que eran de ahí, que habían sido abandonados, que su papá supuestamente había muerto en la guerra, pero desconocían más datos, y su mamá los abandonó y la buscaron y nunca regresó. Sabían que se había ido a Rusia, pero nada más. Y el más grande es el varón, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tenía el varón en ese entonces? Benja tenía 10 para 11. 10 para 11, sí. ¿Y llevaba cuántos años ya en el orfanato? Y desde los 2 años. 2 años y 3 meses tenía. Su etapa primaria la pasó en un orfanato. Sí. Fuerte, muy fuerte. Es fuerte. Y el tema que nos impactó mucho fue porque nadie quiere adoptar tantos niños.
Pero todos la van en condición, búsqueda de uno. claro, la condición era que los hermanitos no se podían No separar. se podían separar. O sea, cuando te traen las carpetas te dicen, mira, estos son 3, estos son 4, pero no se puede separar, no se puede poner este con este, este con este, no. Bueno, ¿y por qué te quedaste con esa carpeta? ¿Por qué eligieron esa carpeta? Porque esas cosas que Dios te ilumina, que, o sea, fue muy fuerte mirarle la mirada que se estaban sonriendo y pidiendo que alguien se lo llevara. Pará, es fuertísimo esto. Vos leíste la carpeta, ahí tenías una foto nada más. Una foto de que ellos eran muy pequeñitos. Ahí no había miradas todavía, solo eran No. las fotos. Pero después viene el momento donde los pudieron conocer. Sí. Y dijimos con mi ¿Y marido, a dónde, son cómo 3. cómo es el lugar donde los conocen? ¿Tenés contacto con ellos o es a través de un vidrio? ¿Cómo fue? No, tenés contacto con ellos. A ellos los ¿Vas a preparan. conocerlos? Los voy a conocer. Para irlos a conocer, o sea, viajamos, porque el Ministerio de Adopción está en Kiev, que es la ciudad capital de Ucrania. Que Kiev es una vida, es como decirte es Buenos Aires, Claro. pero el interior es totalmente diferente, es retroceder en el tiempo 50 años, es viajar en trenes muy viejos, que para hacer 600 kilómetros tardamos 15 horas. Perdón, solo un detalle. Esto que estás contando no pasó hace 50 años atrás. No. Esta es una historia reciente, Sí. tiene un año y pico, Un 2 año, años. sí, sí, Digo, esto es el mundo en algunos lugares todavía Sí. funciona así. sí, es así. Bien, entonces fueron a un pueblo del interior donde Del estaban. interior viajamos, donde había muchísima nieve. Cuando nosotros llegamos, el clima fue lo primero que nos impactó. Mucho frío. Muchísimo frío. Habíamos salido nosotros con 28 grados y hacía menos 20 grados cuando llegamos. ¿Cuánto tiempo pasó entre que vieron esas carpetas, esa primera cita, y que fueron a conocer a los niños? 3 días. Ah, fue todo rápido. Sí, Hasta ahí no, venía todo sí, rápido. todo rápido, sí, 3 días. Llegan a este pueblo, ¿fue la Sí. traductora también? Sí, también, sí. ¿Y tu marido y vos? Sí. Y van a este orfanato. Vamos al orfanato, sí. Y ahí entras en contacto con los hermanitos. Con los hermanitos. Obviamente que para ir ellos tienen todo un protocolo, hay que buscar al juez del pueblo, Sí, claro. hay un esa montón de relación. cosas, Pero- bueno, los fuimos a conocer. Ellos estaban separados, no estaban los 3 en el mismo lugar por una cuestión de edad. La más pequeña la tenía en un lugar donde no había escuela primaria y los 2 más grandes ya los habían enviado a otro lugar. ¿En pueblos distintos? En pueblos distintos, a 80 kilómetros de distancia estaban. A la primera conocimos a la más pequeña, que recuerdo que estábamos sentados esperando y se abrió la puerta y ella vino sonriendo y lo abrazó a mi esposo. No. Lo abrazó a mi esposo y le dijo, ¿vos vas a ser mi papá? Y la traductora nos pasó. En ese momento, o sea, supimos que eran ellos. Qué fuerte. Sin haber conocido a los otros 2, ahí ya dijimos sí. Bueno, después ellos en ese momento te cuentan que nos contaron qué problemas de salud tenían, o qué es lo que les había pasado, cómo eran ellos, cómo era ella, cómo era su personalidad. Claro. Ella era la más chiquita, La más ¿tenía qué edad? chiquita, 2 años? tenía 7 años. Ah, 7 años, 7 perdón. años. Pero ella ahí se había creado, porque ella estuvo desde los 3 meses ahí. Claro, eso. Entonces la conocían muy bien a ella, porque ese fue su hogar fue ahí. Claro. Entonces, bueno, entre las cosas que me acuerdo que la directora del orfanato nos cuenta, nos dice, ella sabe cantar muy bien, y nos canta una canción en Ucrania. Entonces me dice, vos sabés que ella ganó una canción acá y vinieron de un canal de televisión a hacerle un reportaje. Y le preguntaron, ¿cuál es tu sueño para cuando seas grande? Y ella le dijo, tener mamá y papá y criarme con mis hermanos. Claro, no lo Que podés nosotros creer. dijimos, sí, vamos. Ahí ya la decisión está en tus manos, digamos, Sí. en tu corazón, Sí. en realidad. Sí. La decisión fue muy difícil cuando nos dieron las carpetas, porque ahí estábamos decidiendo la vida de estas personas, no solamente nuestra vida, ¿Y, sino vos la por de qué, ellos. ¿Y ustedes por qué eligieron esa carpeta de 3? ¿Qué viste en esa carpeta que que te vi, sedujo? que nosotros queríamos darle amor, queríamos darle una vida distinta, una vida diferente, y que ellos nunca habían tenido la posibilidad de nada. O sea, ustedes fueron a porque- Ucrania pensando en que iban a volver con un hijo Sí, y volvieron con 3 con 3. porque en el momento lo sintieron así. Así, sí. Ni Y no lo- pensamos en ni- un montón de otras cosas, todo ni lo lo- que podía hacer Pero después. digo, ni lo charlaron, digamos, lo sintieron en No, conjunto, vos y tu sí, marido. Sí, Fue como que
Hubo una conexión. Una conexión. Y ahí fueron después a conocer a los otros dos hermanitos. Sí, al día siguiente fuimos a conocer a los otros dos hermanitos. ¿Y también pasó algo parecido? Sí, igual. Ellos nos decían, ellos más grandes, nos decían, nosotros sabemos cocinar, te vamos a ayudar a pelar papas. Hoy no voy a ayudar en nada de eso, ellos, pero se vendían. Que sabían lavarse la ropa, que sabían tender la cama. Todas esas cosas, bueno, lo hacen todos los niños, que es para que lo lleve, la gente lo lleve. Es muy terrible lo que estás contando. Sí. Sí, imagínate, estamos hablando de criaturas de 7, 8, 10 años, pidiéndole al mundo que le den un hogar. Es muy fuerte. Digo, ¿cómo laburás esto? Asumo que tus hijos, no sé, en algún momento harán terapia o tratarás para recibir una contención emocional, porque son criaturas, vos lo acabas de describir de una manera muy brusca, pero muy cierta, se estaban vendiendo. Sí, se vendían. Sí. Pienso en la misma situación, pero si ustedes me hubiesen dicho que no, ¿con qué se queda esa criatura? Que quizás alguna vez ya le habían dicho que no. Sí. Que no había sido el caso de ellos, pero ha sido el caso de muchos. Claro, de alguien que dice no, al final me parece que no. Sí. Y esa criatura se quedó cargada de ilusiones. Sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Por eso yo siempre digo que nosotros, te imaginas que hemos ayudado a muchas parejas. Después nuestra historia se hizo muy pública y nos llamó muchísima gente que ha viajado incluso ya. Pero yo siempre les digo y les hago mucho hincapié que tienen que estar muy seguros. ¿Cuánto tiempo tardaron en aprender a hablar español ellos? 1 mes y medio más o menos. Mirá, qué va. Nada. Son súper cordobeses ahora. No hablan nada de su idioma, o sea, por ahí las nenas ven algún video de allá, por YouTube, algún video de un personaje de niños que hay allá, lo ven, pero ellos como que no quieren saber nada de ese país. Nosotros hacemos un encuentro de todos los matrimonios que hemos viajado, que son muchísimos de Argentina. Mirá. Ahora el próximo fin de semana tenemos un encuentro donde va a haber 25 niños, son como 30 matrimonios. ¿Todos de Ucrania? Todos de Ucrania, sí. Claro. Sí. Y bueno, ellos se juntan, nosotros nos llama la atención porque no hablan nada, que están, digamos, todos los niños ven. No hablan nada de su pasado. Ni de su pasado, ni del idioma, ni de Ucrania, no, es como que ellos se conocieron acá, como que son de acá y nada más. Qué terrible historia. Sí, por supuesto que los niños van a terapia, los 3 van a terapia, por una cuestión del colegio, me lo mandaron, pero por cuestiones... ellos, por ejemplo, el más grande que tenía siempre se enojaba por algo. Cuando algo no le salía bien se enojaba, por ese tipo de cosas. Bueno, para aprender a manejar esas cosas. Propias de una historia muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Pero bueno, la vida los bendijo, ¿no? A ellos y a ustedes. Sí, seguro. A nosotros seguro, sí. Estoy muy atravesado. Yo acabo de ser padre hace muy poco. Es muy fuerte una historia así. Uno ve cómo vive tu hijo y cómo uno a esa le da y escuchás estas cosas y realmente aparte porque todo el mundo sabe que en la etapa primaria es cuando el ser humano absorbe muchísimo, ¿no? Y digo, qué fortaleza emocional y espiritual que tienen ustedes como padres y ellos como seres humanos para sobreponerse y salir adelante, ¿no? Sí. Siendo tan chicos incluso. ¿Cuánto tiene la más chiquita hoy? Hoy tiene 9. 9. ¿Y el más grande? 12. Y están todos en Carlos Paz, ¿no? Están todos en Carlos Paz, sí. ¿Ustedes son de ahí de toda la vida? Sí, mi esposo. Él es, siempre yo vengo nací en James Gray, viví en Villa María, después en Córdoba y terminé en Carlos Paz. Pero sí, ellos van al colegio, tienen amigos, tienen sus actividades. Hay una que baila tango, hay otra que hace jazz, la otra va a natación, o sea, tienen todas sus... Ellos están hoy felices, y yo me doy cuenta. ¿Y hablas a veces con ellos de esta historia o ya esta historia quedó guardadita? Sí, alguna vez hablamos algo, pero ellos, te repito, no quieren hablar de... No lo necesitan quizás también, ¿no? Sí. No. A veces nos acordamos de algo, de Ucrania, de alguna comida o de cosas así, que a veces la comida sí, porque fue todo un tema, cuando llegamos acá no comían nada. Y ustedes no comían nada allá. No, yo vi un video de ustedes. Nosotros no comíamos nada. Que ustedes allá en Ucrania adelgazaron, ¿no? Sí. También el estrés, ¿no? El momento. Sí. Pero además una comida que ustedes no podían probarla. No. Bueno, y a ellos les pasó lo mismo acá. Cuando llegaron. Ana, hago un corte chiquitito y ya venimos para cerrar. Dale, ahí venimos con Ana. Te stalkeo, tu vida al alcance de mis dedos.
quedan unos minutos con Analía Maldonado, esta mamá increíble que con su pareja decidieron viajar a Ucrania y adoptar a 3 niños, niñas, porque acá en Argentina la verdad que era imposible. Y mirá el pedazo de historia que tenés arriba para contar ahora y toda la experiencia que transmitís. Contame esto solamente para cerrar. ¿Cómo fue el momento en el que se vinieron? ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Sí, la verdad que sí, porque era siempre nos decía el chico que nos ayudó de Fernando de Cruz Alta, nos decía, ustedes eran visitantes allá, ahora ellos van a ser los visitantes aquí. Claro. Así que bueno, entonces siempre me acuerdo de su cara cuando llegaron a Ezeiza. Está bien, pero escucha, cuando van al avión allá en Ucrania, ¿ya estaban los 5? ¿Ellos 3 y ustedes 2? Claro, y estaba la facilitadora, que es la que nos ayudó a embarcar, digamos. Claro, pero ella fue con llegó toda hasta la puerta y les dijo, son una familia, sí, vayan. así es. Y dijimos, wow, ahora empieza esta historia. Porque ahí empezaba la historia realmente. Ya era convivencia. Ya era la convivencia. Ahí habíamos convivido en Ucrania únicamente 10 días. ¿Y cómo hablabas con los niños? Y nos hacíamos, porque a nosotros nos dijeron el día que los retiramos, empezar ya a hablarles en español. Claro. Claro, yo les hablaba en español, pero pobre, te imaginas que ellos me miraban y no entendían nada. O sea, después cuando salimos de ahí, como estábamos en un lugar tan feo, donde había muchas bombas cerca y todo eso, los llevamos para esperar los pasaportes a Verdiansk, que era un lugar donde había mar, entre comillas, y ahí también hablamos y todo el mundo nos miraba a nosotros, nos miraban, claro, pero nosotros hablábamos raro, no ellos. Pero y cuando suben al avión... Y ahí, por traductor. Claro, pero y después cuando llegaste a Carlos Paz. Sí. Esa, no sé, primera semana, estaban los 5 en casa y los niños hablaban otro idioma. Sí, hablaban otro idioma, sí. ¿Qué tema? Porque no tenías un traductor dentro de tu casa. No. El traductor del teléfono nos ayudaba en algo. Ah, mirá. Y después fue ir enseñándole. A ellos les ayudó muchísimo el colegio. Porque ellos llegaron en julio, para las vacaciones de julio, y en agosto arrancaron el colegio. O aprendían a hablar, o claro. aprendían. Y ahí con los niños les facilitó mucho el tema. Después en casa sí, por ejemplo, todo era. Yo les iba a poner una profesora, pero desde que yo busqué una profesora, ellos aprendieron a hablar. Ellos aprendieron. También las ganas de aprender, las ganas de saber los ayudó a ellos. Sé que en general pasa esto, es muy raro el niño que no aprende enseguida el idioma de los que han venido. Todos han aprendido rápido el idioma. Gracias, Analía, por compartir. No, por favor. Por lo menos a mí me ha hecho emocionar muchísimo. No. Es un acto de amor alucinante y estas ganas de dar amor, ¿no? Que en definitiva es la que te lleva a hacer tanta movida. Sí. Y ojalá algún día este mensaje sirva para que las cosas acá cambien también. Sí, ¿no? Eso es lo que yo siempre pido, que acá ojalá en algún momento las leyes argentinas cambien. Quizás y los niños puedan vivir otras cosas. Como que viste que en las campañas nadie habla. El Estado no lo tiene como política de Estado. No hay una política de Estado. Nadie piensa, ningún presidente que se candidatea, ni gobernador, ¿ya? Asume esto como política de Estado. Y hasta que esto no es una política de Estado, vos me contabas que allá es una política de Estado. Sí, allá sí. Evidentemente allá tiene una crisis grande también que nos llevó a tomar nociones de la importancia. Sí. Imagínate que allá en el orfanato que estaba lo más grande había 400 chicos. Terrible. Que iban desde los 7 hasta los 17. Y a los 17 salen a la calle. Los varones van a la guerra y van las chicas a cualquier cosa. Gracias, Analía. No, por favor. Un beso enorme a tu familia, Muchas a tu marido, gracias. a tus hijos. Son divinos. Gracias. Gracias. Analía Maldonado, señoras y señores. Nos tenemos que despedir, una historia de vida alucinante. Hasta la próxima. Quedamos muy atravesados, muy emocionados. Chao. Tu vida al alcance de mis dedos.